Buenas noches compañeros, mi nombre es Juan Manuel Quevedo y en este espacio estaremos hablando sobre JavaScript y cómo implementarlo directamente sobre HTML5. Básicamente nos pide que hagamos unos ejemplos prácticos para mostrar todos los conceptos que utiliza JavaScript. En mi caso voy a estar utilizando el sitio web que fabriqué para las actividades anteriores de diseño web, en donde estaré utilizando este formulario donde un usuario va a ingresar su información y directamente el formulario por un lado le va a indicar quién es el ejecutivo de cuenta que lo atiende y le hace una cotización suponiendo que esto va a ser una consultoría que va a recibir el cliente. Adicionalmente estaremos explicando cómo se implementó este pop-up o esta ventana emergente. Lo primero, importante, ¿qué es JavaScript? Ya hemos visto lo que es HTML, que haciendo una homología, HTML es la estructura de una casa. Ya vimos CSS, que es básicamente la parte que nos ayuda en el diseño a hacer la parte bonita, es decir, que esto es cuando nosotros ya pintamos, decoramos una casa. Y viene la tercera parte de JavaScript, que es básicamente la funcionalidad que puede tener uno de los programas. Entonces, haciendo la homología en la casa es cuando yo abro una puerta, cuando abro la llave del agua, qué acciones van a suceder, ¿sí? Entonces HTML, CSS y JavaScript es lo que realmente hoy se enfoca la mayoría de diseño de páginas web, ¿de acuerdo? Para yo poder convocar JavaScript, yo tengo que primero utilizar estos etiquetas, que es script, que indica que voy a estar ejecutando un código de JavaScript, ¿sí? Ese script se abre y se cierra con una misma etiqueta. Normalmente se hace dentro del head de la estructura de HTML, ¿de acuerdo? De una vez vamos a entrar a hablar de funciones. Entonces una función es básicamente una porción de código modular que me permite ejecutar una actividad específica. En este caso voy a crear una función que se llama validar, donde va a recibir como argumento un formulario, que es el formulario que vimos, y va a empezar a tomar una información. Entonces esta primera parte del código lo que vamos a hacer es identificar si los valores del formulario son válidos. Entonces para ello declaramos unas variables, una de tipo control, que es un tipo booleano, o un var mensaje, que es básicamente de tipo string, ¿sí? Y ese es uno de los temas que tiene JavaScript, que yo no tengo que definir qué tipo de variable es, sino que él automáticamente lo determina, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner un ejemplo acá. Acá tenemos un formulario, yo le voy a dar clic en enviar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que acá me está diciendo que yo debo completar el formulario con los siguientes campos. ¿Cuáles campos? Pues los campos del formulario que está diseñado. Entonces lo que hace esta función es que toma el primer nombre del formulario. Entonces acá recibió este formulario en función y él empieza a tomar todos los datos que captura ese formulario. Y entonces aquí ejecutamos la primera estructura de control, que es un if. Entonces acá en el if me pregunta si ese valor está vacío. Si está vacío, entonces concatene en el string mensaje otro string que es de nombre. Acá le damos tabular, que es básicamente para que ganemos espacio, ¿sí? Y aquí cambiamos la variable de control false para asimismo ir tomando cada uno de los datos, ¿sí? Entonces así por cada uno de los valores, nombre, email, ¿sí? Número telefónico, ¿sí? Número de compañía, ciudad, ¿sí? Tipo de empresa, fecha, comentarios, los valida. Entonces empecemos a tomar unos nombres. Vamos a colocar un nombre aquí y vamos a colocar un email, ¿sí? Pero ese email quiero quitarle el arroba, ¿sí? Entonces le vamos a dar enviar. Entonces mira qué sucede. Dice que ya no nos muestra que el campo nombre está desocupado, sino dice que nos verifiquemos la información del correo electrónico, ingresemos el teléfono, nombre de empresa, ciudad, tipo de empresa, que es la información que está ingresando. Voy a colocar unos datos aquí para avanzar rápido en la demostración. Le voy a dar gobierno y voy a colocar un dato y le voy a dar enviar. ¿Qué sucede? Que aún me sigue diciendo que solicitemos la información del correo electrónico, ¿sí?
Este mensaje que lo genera, ¿qué sucede? Que acá va haciendo todas las validaciones y al final, si el control es falso, es decir, es que hay algún dato que no está de acuerdo con las exigencias, genera una alerta. Entonces, este código alert lo que me hace es generar esta ventana, este mensaje por pantalla, que es una de las características que tiene JavaScript. Ok, entonces le damos a aceptar, corrijo el valor, entonces le doy arroba y le doy enviar. Listo, entonces acá ya me genera otro mensaje. Entonces, ¿cómo llegamos a este mensaje? Después de que él validó todos los campos del formulario, cuando control fue true, es decir, que no había ninguna información, ingresó a estos campos, ¿sí? Y aquí convocó a otra función, ¿sí? Entonces llamó a la función colocar cotización, en donde también tiene 3 parámetros. Entonces esos 3 parámetros, acá función, los reciben en los argumentos, ¿sí? Y acá nuevamente, como les mencionaba, declara las variables sin ningún dato, ¿sí? Acá ya empezamos a ver cómo funciona. Entonces, cuando para JavaScript soporta todo lo que son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, aquí en esta rutina lo podemos ver que realiza una suma, ¿sí? Del valor de la consultoría, ¿sí? Le resta una multiplicación que es el descuento que tiene directamente el formulario, ¿sí? Porque tiene un descuento. ¿Qué es lo que sucede? Que si el tipo de empresa es gobierno, es decir, que aquí si él coloca gobierno, va a recibir un descuento del 16%, ¿sí? Listo. Entonces acá hace el descuento, pero realmente acá en esta parte de la rutina es donde hace la suma de todos los rubros que tiene la cotización, que es básicamente una suma de consultoría, el valor de la consultoría por usuario, los costos relacionados con viáticos, ¿sí? Acá viene otra parte interesante. Para viáticos yo decidí crear una matriz. Así se declaran las matrices, coloco la variable y entre corchetes cuadrados coloco e identifico pues los datos que va a ingresar, ¿sí? Y para acceder a ese dato, entonces llamamos la variable, entre corchetes indicamos la posición del array que quiero consultar. Entonces para eso utilizo el dato país, es decir, acá en este formulario tiene un país, y él lo que hace es que si es Colombia tiene 0 viáticos, si es Ecuador o Perú tiene 2 millones de viáticos, si es Brasil 5, si es Argentina 4 millones y si es Panamá 2 millones. Entonces él accede directamente a esos viáticos, ¿de acuerdo? Al final toma toda esta información y genera un mensaje, que es el que estamos viendo acá en pantalla, ¿sí? Perfecto, le damos a aceptar. Y nos dice que el gerente de cuenta es Daniel Suárez. ¿Cómo llegamos a esto? Acá en la simulación definimos que para cada país hay un gerente de cuenta, ¿sí? Entonces acá vamos a utilizar un switch, ¿sí? Tomamos el nombre de país, lo convertimos en un int para que lo tome el switch y acá va a imprimir quién es el gerente de cuenta. Imprime nuevamente el mensaje, ¿sí? Y por último, me muestra un último mensaje que es para utilizar la estructura que es for, que es básicamente declaré nuevamente dos matriz, ¿sí? Y aquí utilicé un for que funciona muy similar, se declara la variable, se indica que es el tamaño y el i++, y recorre la matriz para imprimir cada uno de los valores. Y le damos a aceptar, ¿sí? Y finalmente tenemos esta ventana emergente. Esta ventana emergente, ¿de dónde la convocamos? La invocamos después del body, donde utilizamos Windows Open, linkamos la página web. Este mensaje es una página web muy sencilla, donde tiene un nombre de promoción, el tamaño de la ventana que yo lo dejé en este caso por 400 píxeles por 182 píxeles y la dirección donde yo quiero que aparezca, ¿sí? Esta porción de HTML es este mismo código, si se dan cuenta es muy sencillo, en donde nuevamente utilicé estilos de CSS para darle formato a la manera como yo quiero que se presente ese pop-up. Bueno compañeros, agradezco mucho su atención y espero que tengan un feliz día. Gracias.